nosotros cuando empezamos el desarrollo de la licenciatura en intervención, planteamos una articulación con la Núñez, había un programa de tutorías, nos parecía muy psicologizado el programa de tutorías en aquel entonces de Núñez, y trajimos el contrapeso de Silvia Satulowski para dar talleres, para intentar entrar en una concepción distinta de los procesos de tutoría. De ahí para acá, Silvia nos ha venido acompañando en algunos procesos. Estuvo en el último Congreso Internacional de Intervención Educativa en la ciudad de Puebla. Y para no quitarles más tiempo, yo simplemente quisiera señalar que cuando yo vi el título del libro, La escuela y sus escenas incómodas, que ya veremos de qué se trata el texto, yo me acordé de Tato Pavlovsky. Tato Pavlovsky es un psicodramatista que trabajó mucho tiempo toda esta problemática que tiene que ver con los sujetos, su relación con las otras en las dinámicas más subjetivas y de una perspectiva psicoanalítica. Tato trabaja una temática que se llama las escenas incómodas del coordinador de grupos operativos o de grupos psicodramáticos o de grupos sociodramáticos. Y cuando veo el texto de Silvia digo, bueno, aquí hay un pasaje de esas escenas que uno teme que se presenten cuando uno está coordinando un grupo de estas naturalezas, y ahora Silvia nos presenta esta idea de la escuela y sus escenas incómodas. Entonces, es lo único que tengo que señalar, y le pasaría la palabra al maestro Ernesto Ponce para que hiciera los primeros comentarios, o Tere, y luego le daríamos a la palabra a Silvia, y luego tenemos unas sorpresitas, ¿no?, que tiene que ver con algo que Silvia nos va a hablar. Y yo sí quiero pedirles una disculpa por la no presencia de la maestra Mónica Calvo. Nos reportó que estaba un poco delicada de salud, pero no va a poder estar con nosotros. Ernesto. Bien, gracias, Alberto, gracias. Buenas tardes. Expreso en primer lugar mi agradecimiento a las organizadoras de este evento por darme la oportunidad de acercarme a las reflexiones en torno a la escuela y sus escenas incómodas. Envío a Ana María Fernández, Paula Sibilia y Gabriela Ramos un sincero reconocimiento y mi gratitud por compartir a través de sus textos las vivencias, desafíos e inquietudes que les genera la vida en la escuela, sobre todo aquellas que incomodan, al tiempo que retan y movilizan. En particular y en directo, agradezco a Silvia Satulowski que haya concentrado y organizado en poco más de un centenar de páginas diversas imágenes de la vida de la escuela y de los jóvenes que la habitan. Mi reconocimiento va también para Tere Negrete, porque en el prólogo al libro nos propone algunas líneas para revisar con interés los textos de Silvia, Ana María, Paula y Gabriela, y con un lenguaje sugerente nos invita a relacionar las luces y sombras escolares que nos comparten con la experiencia que vivimos o las expectativas que nos hemos formado como sujetos y como integrantes de esta institución educativa. En lo personal, varias de las escenas contenidas en el libro, sucedidas a cientos de kilómetros de distancia, las he sentido como experiencias cercanas en mi ejercicio cotidiano como docente. Otras me han generado reflexiones sobre mi búsqueda incesante de mejorar la educación desde la formación docente o desde la generación de propuestas innovadoras dirigidas a sectores que viven en los márgenes de la sociedad, en CONAFE. En un primer momento, esas reflexiones han derivado en una sensación de angustia y desesperación porque, tal como lo narra el libro,
Es verdad que cada vez se dificulta más en el aula que en el aula suceda algo, es decir, que se genera aprendizajes en los estudiantes y eso, como docente, incomoda, sobre todo cuando me allego de recursos didácticos, cuando preparo mis clases conscientemente y busco de manera continua alternativas para generar interés en el grupo. Y en el momento del posible encuentro, no logro despertar ese interés, porque ese interés se ubica en otra parte, fuera de los muros del aula, a veces con apoyo del Facebook, otras del WhatsApp, la consulta de Internet, el correo electrónico, pero otras veces, la mayoría, de manera más frecuente, en el interés se localiza en el deseo de revivir alguna experiencia amorosa agradable, o tratando de evitar el malestar por alguna experiencia desagradable, en problemas en las relaciones familiares, en el trabajo, o simplemente la admiración de un ocaso luminoso cuando los cristales del aula están dirigidos hacia el poniente. Y mi preparación, mi esfuerzo, mi voz, muere dentro de los muros del aula. Esas experiencias no son solo vivencias personales, es contenido de las conversaciones, por ejemplo, con Eda, mi compañera, comprometida también con las tareas de la docencia. O son las reflexiones compartidas con el grupo de colegas que bregan todos los días en tareas educativas. Conversaciones que a veces llegan simplemente a servir como desahogo de un malestar, pero en ocasiones permiten compartir algunos resquicios por donde abrirse paso para atraer y despertar el interés de los estudiantes, o al menos para no vivir en solitario la experiencia y tener el aliciente de que es una experiencia compartida. Pero el malestar sigue ahí. Se presenta nuevamente en la siguiente sesión de clase, ahora con mayor conciencia, y podría derivar en la asunción de una actitud de resignación y aceptar que las cosas son así, y así serán. Que si no cambia el sistema y la educación, en el aula no va a cambiar la forma de dar la clase. Pero reconocer el malestar y la angustia ayuda también a asumir una actitud de rebeldía, de resistencia y de acción por transitar hacia otras formas de ejercer la tarea educativa. Reconocer las escenas incómodas es un primer paso para atreverse a actuar, para movilizarlo en sus actos hacia un cambio educativo. Pero es preciso para ello contar también con la fuerza del colectivo, para impulsar acciones que hagan la diferencia, que transformen la gramática escolar, como la describen las autoras o como la señalan David Tayak y Larry Cuban en el sugerente libro En busca de la utopía, Fondo de Cultura 2000. Me gusta la imagen del calidoscopio para dibujar la escuela. Porque eso es un conjunto de luces intensas y débiles, de sombras y claroscuros, dependiendo de los ángulos en que orientemos la mirada y de los focos de luz con que queramos iluminar sus múltiples dimensiones. Juguemos al calidoscopio y veamos eso. Es una visión realista donde se combinan aciertos y errores, momentos satisfactorios y no satisfactorios, donde lo luminoso se destaca si aceptamos también ver tropiezos y errores, donde las escenas cómodas y gratificantes resaltan si dejamos que afloren las escenas incómodas e insatisfactorias, y donde es necesario dejar que éstas emerjan para sentirnos interpelados e impulsados a cambiar. Por eso, me atrevo a añadir algunas imágenes al calidoscopio de la escuela, surgidas también de mis vivencias y compromisos por el cambio. En primer lugar, aparece como sombra en la orientación de la política educativa que enfoca el posible cambio en la evaluación, tanto del docente como de los estudiantes, pero como algo desligado del proceso. Los resultados de las evaluaciones, si bien sirven para dar cuenta a los organismos internacionales, para rankearnos en algún lugar, generalmente el último, del concierto de los países de la OCDE, muy poco aportan a la mejora de la formación de los estudiantes.
responden a estándares preestablecidos, a criterios que diseñados fuera de la realidad en que se desarrolla el acto educativo. Pero podríamos ver la mirada. ¿Y por qué no? Dar flexibilidad para que las escuelas establezcan sus objetivos en función del contexto y la diversidad que presentan sus alumnos. Aparecen en las sombras la sostenida intención de mantener programas preestablecidos, por más que hayan concedido algunos minutos para la autonomía curricular. Preestablecidos y para revisarse en ciclos escolares rígidos, con horarios homogéneos, con aprendizajes esperados comunes para alcanzar en tiempos iguales, por supuesto, estudiantes de contextos idénticos. Bastaría mover el foco al caleidoscopio y descubrir que los estudiantes son distintos, con orígenes diversos y formas de aprender diferentes. Urge poner el contenido y el tiempo escolar en función del aprendizaje y no el aprendizaje en función de cubrir un programa extenso y fragmentado. En vez de tratar al estudiante, que el estudiante aprenda en un tiempo previsto en los programas, ¿por qué no respetar el ritmo con que cada estudiante avanza y que su satisfacción de haber logrado el aprendizaje sea la señal de que el proceso ha concluido? La visión de los contenidos propuestos para la enseñanza y el aprendizaje como conocimiento concluido y cerrado y que tienen solo una ruta o procedimiento para ser aprendido son también sombras del caleidoscopio de la escuela. Cada vez se acumulan más evidencias, sin embargo, de que nada está concluido, de que el devenir es característica inherente del proceso de conocimiento y la construcción de las ciencias y de la cultura. Orientemos, por tanto, la mirada hacia ese foco luminoso que significa libertad y creatividad. Superemos el oscurantismo en que nos quieren mantener a la escuela quienes dicen y definen qué aprender y cómo hacerlo. Una de las medidas que el sistema educativo ha proclamado como aspectos modernizadores es la llamada transparencia y rendición de cuentas, que ha permitido al Estado ejercer un control indirecto sobre las instituciones educativas, sean de básica, de medio superior o superior, como en el caso de la nuestra. Con la idea de definir, asignar el presupuesto bajo la idea de un premio o un castigo por el cumplimiento o no de los criterios indicadores definidos de antemano. ¿Qué tal si movemos el foco donde sea más luminoso favorecer la autonomía de las escuelas y la confianza en el profesionalismo de sus integrantes para que estos definan y pongan en práctica lo que juzgan mejor para la formación de los estudiantes, para reportar sus avances en los procesos de investigación, de su generación y divulgación de la cultura? Como estas, estoy seguro que quienes lean este libro podrán darse la oportunidad de identificar otras escenas cómodas e incómodas que conforman la escuela o el aula y agregar esas imágenes en el caleidoscopio. Las reflexiones de las autoras ayudarían a los maestros a reconocer que sí es posible en las aulas, que sí es posible que suceda algo en las aulas, que se generen aprendizajes y que para ello es necesario cambiar la gramática que impone la pauta institucional y dar salida libre a las innovaciones que suceden día con día en la jornada escolar, en el momento del diálogo con sus alumnos y con sus colegas. Estoy convencido de que la relación pedagógica es una relación humana. Es un encuentro de quien quiere aprender con quien está dispuesto a compartir lo que sabe y que en esa relación se juegan afectos, valores, deseos, reconocimiento, respeto, solidaridad y entrega. Por eso, quiero cerrar esta breve presentación con un planteamiento central del libro, que dice: la construcción de opciones de que otra educación básica es posible, como dice Gabriel Cámara,
de otros cielos posibles para la escuela, como dice Silvia Statulovsky, requiere del trabajo colectivo, de las reinvenciones colectivas que tienen su origen en la comunidad de la escuela y de una emoción fundadora, que coincido con Gabriela Ramos, que a su vez cita a Maturana, que esa emoción es el amor. Muchas gracias. Super. Bueno, es un placer encontrarnos aquí, reunidos, colegas, amigos, nuestros estudiantes, para poder, sobre texto de este libro, poder dialogar sobre lo que nos pasa. Ese es uno de los puntos claves de este libro que hemos venido cultivando en diálogo constante, en la provocación de Silvia para las que participamos en este libro, ¿no? Un trabajo colectivo, un trabajo de discusión, y que ustedes van a ir viendo en su estructura cómo aparecen estos relatos de lo que nos pasa, pero también los relatos de lo que pasa. Y van a ver que en su estructura, por eso hay diálogos, por eso hay escenas como si fueran un guión de cinematográfico. Por eso aparecen entrelazadas la experiencia y el relato con una revisión conceptual y metodológica. La apuesta de Silvia a esta convocatoria es que no fuera un libro convencional, y creo que esa apuesta se logró. Por eso nos va atrapando y nos va interpelando. Entonces, esta interpelación justo queremos compartirla con ustedes para, digamos, esta vivencia que nos ha ido en el diálogo construyendo una experiencia para nosotros, para una experiencia, decía, cada una de nosotras, pues pueda también ser irradiada hacia ustedes que hoy están aquí con nosotros escuchando qué nos pasó con este libro, ¿no? Entonces, y remito al qué nos pasó porque una de nuestras, ya podríamos decir, precepto, acompañamiento, sentimiento, el sentir pensar, como dice Silvia, es abrirnos a la experiencia, darnos tiempo para la experiencia. Y entonces, para pensar la experiencia, siempre interrogamos, ¿no? Y bueno, este libro abre varias interrogaciones. Una creo que tiene que ver fuertemente de qué educación sexual se trata y se practica en la escuela. Otra es qué les acontece a nuestros jóvenes, como bien ahora señala Ernesto, qué nos acontece a los docentes en nuestra imposibilidad, pero qué también les acontece a los jóvenes en los espacios de la imposibilidad de su experiencia de sí en las escuelas. Pero no solo en las escuelas, Ana María Fernández nos hace pensar en los jóvenes en la vida contemporánea, ¿no? Y en ese qué les acontece, cómo sus potencias deseantes se han venido controlando o autocontrolando, y esto hace más difícil abrirnos a la pregunta de qué quiero, qué deseo. Y esto es lo que aparece a lo largo del libro, ¿no? Cómo es que se van dando estos mecanismos de control y de autocontrol que hacen que nuestra pregunta por el deseo quede obturada. Aquí vamos viendo que en las múltiples respuestas o en las preocupaciones, porque se va dando el diálogo entre respuestas y preocupaciones, ¿no? No se sabe si todo bien o todo tranquilo, es la conformación o la conformidad, la plusconformidad en la que nos tenemos que quedar, asumiendo como si no pasara nada, o nos abrimos a justo preguntarnos qué otras cosas podemos hacer. De esta manera, entonces, el libro nos lleva a ir construyendo a lo largo de su lectura un ejercicio de espejeo. Por eso el calidoscopio, porque en la medida en que lo vamos leyendo, nos vamos mirando nosotros en el espejo también, ¿no? Nos vamos abriendo las preguntas. Y por ello, entonces, es un hilo que habla sobre qué tipo de subjetividad, qué tipo de sujeto se está configurando. Y podemos decir sujetos se están configurando
en el escenario de la vida cotidiana en estas condiciones contemporáneas. Así creo que se abre la figura de pensar estos sujetos puestos en la pantalla, estos sujetos puestos en conexión en el tiempo real de un instante por el chat, el WhatsApp, etcétera. Estos sujetos que hoy somos transitando en las creencias de que nuestro interior se hace visible a través de estas múltiples pantallas y que ese interior que por mucho tiempo era como lo íntimo, lo que cuidábamos, lo que difícilmente aparecía, hoy supuestamente se ve como más puesto en lo público. No obstante, como dice Derrida, y por acá lo señalamos en el libro, ¿qué pasa con esos roles que ya se ven superados y qué pasa con nuestro, podríamos decir, interior, en nuestra relación con nosotros mismos y con los otros? Esas son interrogantes que están ahí puestas, que nos hacen pensar, ¿no?, a partir de las escenas que se van señalando. Entonces, estas creencias del interior que no están vistas para los ojos de los otros de una manera inmediata, cómo se van observando, cómo se van circulando para pensar a los sujetos en lo singular, ya no los sujetos atrapados en los roles, porque hemos visto que los roles han sido superados, ¿no? El rol maestro, el rol alumno, el rol madre, el rol padre, ¿no? El rol que tenía que ver con solo el sujeto, solo un rol trabajando, no trabajando, el rol sexual. O sea, todos estos roles se están poniendo en tela de juicio y se han venido superando. Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿cómo me configuro con esta multiplicidad de escenarios? Y que esta configuración, por tanto, es compleja, ya no es sencilla, ya no es simple, ya no hay un deber ser que nos vaya orientando. Y pues yo dejaría en el tintero aquí, porque seguiremos abonando en esta puesta en escena, en esta presentación del libro, elementos para que vayamos pensando. Bueno, la verdad que primero quiero agradecer realmente a la UPN, a los compañeros que han hecho posible esta presentación y esta actividad. El libro se sigue escribiendo. El libro se sigue escribiendo con ustedes y con todos los que participan en la experiencia de trabajo colectivo adentro y afuera de las aulas. La verdad es que los escuchaba a Ernesto y a Tere y a Adalberto, y la verdad que cada uno aporta a este calidoscopio nuevas miradas y nuevas escenas que se van sumando y que se van reproduciendo o produciendo a medida de que, como diría Cortázar, del lector hembra, ¿no? El lector que, digamos, que aporta su parte para poder co-construir un texto copadeciente y coparticipante, ¿no? En este texto, la idea de lo incómodo tiene que ver con la tensión, ¿no? Tiene que ver cómo, qué hacemos con la incomodidad, pero no como una pregunta solamente de las aulas, sino de la vida. ¿Ah? ¿Qué hacemos con la incomodidad? ¿La ponemos abajo de la mesa? ¿La ponemos abajo de la alfombra? ¿Nos la llevamos a la noche para dormir? ¿O la comentamos, digamos, en la cena familiar? Pero ¿qué hacemos con la incomodidad? ¿Ah? ¿Qué hacemos con la incomodidad que nos provoca un sujetado justamente, que veníamos, digamos, muy tranquilos en la modernidad, donde había un sujeto pedagógico, y la escuela estaba anclada, la escuela de la modernidad, en un es por tu bien que la constituía, ¿no? Y nosotros ya sabíamos los pasos que teníamos que recorrer para que el otro fuera alguien en la vida, ¿no? Para que un niño, para que un joven fuera alguien en la vida, como si nosotros tuviéramos todas las certezas, ¿no? En el templo del saber hemos sido formados, ¿no?, como los docentes teniendo todas las respuestas y todas las certezas. Efectivamente, esta escuela moderna está siendo perforada, esta escuela explicadora
la que alude Rancière en El maestro ignorante, está siendo perforada por subjetividades que tienen otras maneras de construir la vida, las relaciones, y su propia subjetividad corre por otras vías que no es este sujeto pedagógico al cual nosotros, digamos, teníamos sentadito ahí, y la enseñanza venía a ser algo así como, diría Freire, una depositación de contenidos en una tabula rasa, ¿no? Y que nos importaba más que estuviese sentado digamos, que provocar una experiencia de sí para transformar esta subjetividad. Entonces, efectivamente, está todo puesto en tensión en esta incomodidad, ¿no? La escuela, los docentes, los alumnos, los estudiantes, la comunidad, la tensión en un capitalismo salvaje que hoy está imponiendo, digamos, claramente en clave latinoamericana, reformas reconocidamente neoliberales que vienen justamente de la mano de la autoayuda, vienen a pretender que en las aulas haya buena convivencia, armonía, quietud, etc. Y fundamentalmente autorregulación, ¿no? Donde no se promueve, digamos, un trabajo colectivo, sino justamente cada vez más metido hacia sí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido es que resultaba muy difícil pensar la estructura, la gramática de la escuela, sino a través de sus escenas. Escenas que nos permitían apresar ese claroscuro, apresar esta incomodidad y ponerla a jugar, ¿no? Ponerla a jugar, meter el cuerpo. Y efectivamente, como decía Alberto, hemos trabajado desde la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires y desde la Universidad de Buenos Aires en miles de espacios de formación en donde efectivamente las escenas que toma este libro han sido escenas de insistencia, ¿no? Escenas donde los docentes venían a plantear, bueno, ¿pero y qué hago? ¿No? Y se levanta y se va, se pone con el celular todo el tiempo así, se pone los auriculares, no me escucha, no puedo, se me cae la escena pedagógica, ¿no? Hay nuevas identidades sexuales que aparecen en una escuela, perforando, ¿no? una escuela de matriz patriarcal y blanca, ¿no? Nuevas identidades sexuales, nuevos cuerpos adentro de la escuela, ¿no? Bueno, esto interpela a esta escuela que todavía insiste como en una escena yuxtapuesta, ¿no? Con nuevas subjetividades, pero con un control donde el corsé sigue siendo un corsé moderno, ¿no? Entonces, en esta idea de lo yuxtapuesto, de esta foto yuxtapuesta, es que nos mueve a esta incomodidad. Y la verdad, compañeros, compañeras, no vamos a poder salir de aquí si no nos empezamos a plantear esta incomodidad fuertemente y que se multipliquen en los espacios docentes, en los espacios comunitarios, en los espacios sociales, ¿no? Porque no hay manera si la sociedad en su conjunto no se compromete con estas nuevas lógicas y con estas nuevas subjetividades, ¿no? No va a venir de la mano de la innovación, no va a venir de la mano de las reformas neoliberales, no va a venir de este capitalismo salvaje al cual estamos sometidos y asistiendo. Y la verdad es que si no nos incomodamos en el propio cuerpo, ¿no? Para poder salir a la batalla con esto, no hay salida. Estamos atrapados justamente en zonas de confort, en zonas que nos hacen confortables y esperando que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, bueno, ahí y en esta incomodidad es que hemos decidido recortar escenas para ser pensadas. Adalberto hablaba de Pavlovsky fue mi maestro, y este libro de alguna manera un homenaje también.
y esta idea de las escenas temidas del coordinador de grupo nos ha ido construyendo en estos centramientos y descentramientos en una posición de terceridad, en una posición de ajenidad o de extranjería, que en estas entradas y salidas en los campos de lo grupal nos da la posibilidad de mirar las escenas para después poder intervenir, ¿no? Buscando nuevos impensables, buscando y construyendo impensables del pensamiento y de la representación. Por eso hoy justamente queríamos compartir con ustedes alguna escena, alguna de estas escenas de la incomodidad que provoca este texto. Así que bueno, desde ahí, desde esa invitación, que bueno, dos compañeras de acá, tres compañeras de acá de la UPN, tenían ganas de poner el cuerpo, así que bienvenidas y vamos. Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, dime. Mira, te traigo a esta alumna. La encontré allá afuera besándose con otra mujer, con otra alumna de la escuela. Y pues tienes que hacer algo, no puede ser posible que hagan eso en la escuela. O sea, ya tenemos que soportar también eso, no es normal. Ok, a ver, coméntame por qué has realizado esa acción. Sabes que es una institución, que hay normas y que pues las debemos seguir, ¿no? Y es una institución que tiene buenas costumbres. Entonces, coméntame por qué realizaste ese acto. Pero es que no sé qué tiene de malo. No tiene de malo porque son las buenas costumbres de la escuela. Esos códigos de convivencia no se realizan así. Yo sé que son nuevas generaciones y que estás en una etapa que pues tal vez pues estás creciendo, quieres investigar o más bien quieres saber qué es lo que te está pasando. Pero en la escuela no se puede realizar eso. Aparte, ¿no te da pena que tus compañeros se burlen de ti? Que te hagan bullying y que al rato haya otro problema que tú estás ocasionando con esta acción. Pero no estamos haciendo nada que las parejas de niño y niña no hagan, porque nada más a mí me regañan. Pero eso no se debe de hacer, no es normal. Así es, eso no es normal. Y te repito, hay buenas costumbres, los valores que enseñamos pues en las materias de ética, y creo que te han enseñado en tu casa los valores que ya sabes, ¿no? Entonces, no debes de realizar eso. Pero tengo valores, o sea, no me atraparon robando, pegándole a alguien, es un beso. Así es, pero no es el momento para que tú estés realizando eso. Aparte, te repito, o sea, ¿no te da pena que te burlen de ti, que te hagan bullying, que hagas esas cosas malas? No me da pena ser quien soy. Y yo quiero decidir a quién querer, ¿ok? Y si no le molesta, directora, voy a esperar a mi mamá afuera. Pues sí, vamos a hablar con tu mamá. Vamos a congelar acá. Vamos a congelar acá para pensar, ¿sí? ¿Cómo te sentiste vos como directora? ¿Cómo te sentiste? No, ¿cómo pensaste? ¿Cómo te sentiste? Incómoda. Incómoda. ¿Qué te incomodaba? El no saber cómo explicarle que ella debe seguir una norma, pero al mismo tiempo, pues, mis herramientas como educadora, como autoridad, pues, no quisiera privarla, ¿no?, de su derecho, como ser humano, como lo que ella está pasando en esta nueva etapa, estos códigos de convivencia, pues, que son diferentes a la costumbre, a la buena costumbre. A la buena costumbre. Ajá. ¿Qué sentías ganas de hacer? Pues estaba en un dilema. Sí. Estaba en un dilema porque al yo no poner una sanción o no darle una sanción, pues voy a quedar abajo de
mi compañera, ¿no? Mi Abajo. docente. Ajá. Ajá, no, ella más bien me iba a sentir juzgada en que yo no pude realizar una, pues, quedara, ¿cómo se podría decir? Que ella no se sintiera mal, que yo no la estuviera, pues, subestimando a lo que realizó, a su gusto, a lo que ella está experimentando, y quedar mal con la docente a lo que venimos nosotros como colegas practicando, ¿no? Ajá. En la institución, en lo instituyente. Perdón, instituido. ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? No cómo pensaste. ¿Qué sentiste? Un sentimiento. Pues creo que el acto de juzgar a otra persona incluye como rechazo. Ya estás rechazando a otra persona. Entonces eso te hace sentir pues en cierta autoridad, en cierto control y poder. Eso es lo que yo sentí. ¿Sentiste que ella te escuchaba? Sí, porque está atendiendo mi reclamo. Ah, está atendiendo tu reclamo. ¿Y qué pasaba con la alumna? ¿Qué sentías en relación a ella? Estoy ejerciendo un poder contra ella, ejerciendo un juicio. ¿Pero qué sentías? ¿Cómo te sentías vos frente a este poder? Fuerte. ¿Te sentías fuerte? Sí, ante ella sí. Ajá, ante ella sí. Sí, y tal vez también ante ella, porque al fin y al cabo ella está haciendo lo que yo estoy pidiendo. Ajá, muy bien. ¿Cómo te sentías? Yo enojada. Esta escena Sí. la sugerí porque me evocó muchísimos recuerdos de mí estudiando en la secundaria y en la preparatoria, donde yo no podía ni siquiera tomarle la mano a mi novia porque había reglas. Entonces, exactamente ese discurso era el que me decían a mí. Y qué coraje. Bueno, ¿alguien tiene ganas de hacer otra cosa que lo que hicieron alguna de las tres compañeras? ¿Alguien tiene ganas de modificar esta escena y producir otro intercambio, otra relación? Vamos. Vamos. Alguien que tenga ganas de hacer otra cosa. O no, o de ponerse atrás de alguna de ellas y hacer un soliloquio, ¿no? Algo que sintió, algo que le pasó mientras estaba viendo esta escena. Sí. ¿Querés pasar? Vení. No. Bueno, como quieras. Recién me pregunté, Héctor, ¿así tenía que ser la escena? Porque si yo hubiera sido la directora, yo no regañaba. Hace una cosa, vení, correte. Vos sos la directora. Va de vuelta. Va de vuelta, vos sos la directora. Va. Sí. Oye, te traigo aquí a esta alumna porque se estaba besando con otra chica dentro de la escuela. Por favor, haz algo porque no puede ser posible que esto esté pasando dentro de la institución. Ok, muchas gracias. Déjala conmigo, yo hablo con ella. Ok, te lo encargo, por favor. Sí, gracias. Pasa. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Estaba con mi novia y nos dimos un beso. ¿Y por qué se dieron un beso? Porque eso hacen las personas cuando son novias. Ok, y solo estaban besándose. Sí,
estaban en la hora de clase, o estaban en cambio de clase, en el salón, En cambio de clase. fuera del salón. Sí. No había el maestro responsable, la maestra que te trajo no estaba en su hora de clase contigo. ¿Y has tenido alguna otra, algún otro maestro te ha amonestado, te ha sancionado por esa acción? No. Solo ella. Sí. Ok. No te preocupes, solo procura que ser más discreta con esas situaciones. ¿Dónde pasa eso? ¿No te pasa eso? ¿En dónde pasa eso? Ah. No, bueno, no es que pase. Bueno, ¿cómo te sentiste? Nerviosa. Nerviosa. Sí. ¿Por qué? Porque si finalmente es eso lo que comentamos, o sea, eso no pasa. Ajá. Y si pasa es... Pero acá, ¿qué pasó? Acá, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Pues no sabía cómo alentarla, como que no Ajá. se sintiera mal. Que no se sintiera mal. Ajá. ¿Y vos cómo te sentiste con esta directora? Más escuchada. ¿Un poco más escuchada? Sí. Más comprensiva ante Ajá. la situación. Sí. Es decir, no le molestó que fuera yo besándome con otra niña, le molestó que no fuera discreta. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo vieron el resto? ¿Cómo vieron el resto esta escena? Sí. A ver. Pues para empezar, ¿qué tiene que ver la discreción en un acto como de demostrar tus sentimientos hacia otra persona? ¿No? ¿Quién dice que... perdón. ¿Quién dice que tienes que ser discreto en qué valor moral ha sido impuesto para decir que no es discreto darle un beso a alguien en un lugar público? ¿No? Ajá. Entonces, más bien es lo que vemos aquí, que son valores morales establecidos, los cuales nos cuesta mucho trabajo romper, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que ella tiene un valor moral mayor, jerárquicamente, es más fuerte ese valor moral, también ella lo tiene, disfrazado, pero lo tiene, porque no está siendo discreta. Ajá. Es al contrario, ¿no? Yo creo que en una escena así, si estás investido con un poder y vas a ejercer un poder contra la persona que está sancionando ese tipo de acciones, ¿no? Ajá. Y no contra la alumna. Ajá. ¿Quién más? Sí. Bueno, aquí tendríamos primero que contextualizar en qué escuela estamos, ¿no? La directora hablaba de las reglas, ¿no? Y las normas de convivencia. La otra directora decía discreción. Primero tendríamos que estar pensando si es una escuela que dentro de sus reglas diga no te puedes estar besando ni haciendo ni tocando de la mano, ¿no? O es una escuela como nuestra escuela pública que puedes venir con rastas de negro, de rosa, con uñas pintadas, sin uñas pintadas, ¿no? Ahí tenemos que contextualizar primero. Y después decía él, ¿no? No tanto la discreción, sino el respeto a la diferencia. Aquí tenemos como educadores que establecer el respeto a la diferencia en todos los aspectos, sexual, de creencias, de mil cosas, ¿no? Tendríamos que respetar y no, como decía, no decirle ser discreta, sino nada más, a lo mejor no estás en el lugar para estar haciendo esto, ¿no? Yo respeto tu preferencia, pero hay lugares y momentos para Eso todo. es lo que vos le dirías. Eso es lo que vos le dirías. Si harías de la directora, eso es lo que vos le dirías, ¿sí? No es el lugar. Ok. ¿Quién más? Sí, ¿quieren sentarse? Gracias. Gracias, a las 3. Sí, ¿quién más? Yo nada más como para agregar elementos al contexto que decía la compañera, me recordó, ¿no?, de comentario, una situación en una ocasión en donde yo con mi pareja, y que eres varón,
nos sacaron del atrio de una iglesia porque nos dimos un beso. Entonces ahí calcúlenle si le quieren agregar al asunto de si el contexto, no el contexto, la referencia, la regla, ¿no? O sea, el único lugar a mí de donde me han sacado porque me estaba dando un beso y un apapacho fue del atrio de una iglesia. No estaba ni adentro, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto al comentario que hizo mi compañera, creo que ella mencionaba de que mencionarle a la chica en ese lugar, entonces ¿dónde es el lugar? Donde tenga que estar encerrada en cuatro paredes, escondiendo quién es. Creo que es muy importante, como usted decía hace rato, poner en contexto. Vivimos en una sociedad machista en donde hay valores para el femenino y hay valores para el masculino. No, pero más en cambio creo que tenemos que hablar no de igualdad, porque todos somos diferentes, pero sí de equidad, de que todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos los mismos derechos. Entonces no es posible que ahorita estemos teniendo como que una discusión de que es que tenemos que tener los lugares para que para demostrar afecto es afecto, no hay más. Hay hombre, hay mujer. Nadie, alguien mejor, hay la hecho la lesbiana. Hay hombre y mujer, nada más, simplemente se entiende. Sí, a ver, ¿quién? ¿A quién más? ¿Quién más? A ver, allá el compañero, sí. Bueno, primero, qué interesante el ejercicio que están realizando, pero les comparto algo. Estando con decenas, cientos de colegas, profesores de educación básica, el debate ha sido el siguiente. Yo propongo que a los chicos, siempre lo hago como práctica en básica, que jamás se les pida levantarse cuando entre un adulto al aula. Y esto así como para hablar de contextos, una escuela pública, perdón. Ya un tema como este que estamos abordando aquí, créanme que la propia escuela es muy severa, persigue, humilla a cualquiera que exprese como las chicas nos acaban de compartir aquí en el auditorio. Y entonces, yo nada más quería referir esto. Pensemos a la escuela pública, a los docentes, a los cuales también les he propuesto que por favor no lo hagamos. Y me he quedado solo. Insisten en que educación es que un chico se ponga de pie cuando ellos ingresen a un aula. Entonces, pensemos en estos docentes, en esta realidad. ¿Qué puede hacer un docente con esa formación ante una realidad de este tipo? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene ganas de poder compartir? Sí, mira, yo creo que es una manera de poner en escena efectivamente lo que sucede. Sí, el problema es de esto se trata. Exacto, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en temas de formación para los propios profesores? Entonces a mí me gustaría que nos platicaras un poco tu experiencia en este sentido, porque en serio, en esta institución yo tuve la experiencia de que una doctora muy renombrada precisamente puso en el consejo técnico el tema de que era tan incómodo ver cómo ahora se besan las mujeres entre sí. Y ante una agresión, su respuesta fue: hay que ver si ellas no lo provocaron a un hombre. Entonces, si esto sucede y no se toma como un tema de formación tanto para los estudiantes como para los maestros, puede quedarse un buen deseo de permitir y además trabajar la diferencia, porque no es solamente transmitirla, es cómo trabajarla. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de qué han hecho ustedes en términos de formación. Sí.
Sí. Bien. Pues justo estamos abriendo la puerta para hablar de intervención educativa. Hacer intervención educativa es frente a lo que está instituido, a estas normas, a este establecimiento de que aquí no es el lugar, ¿no? Dijera Michel de Certeau, el lugar es aquello que ya tiene definido qué se hace en cada espacio, qué no se hace, dónde está lo permitido y lo prohibido. Y la intervención educativa abre espacio intersticial, ¿no? Que es abrir este espacio para formarnos con la propia población, ¿no? Entonces, abrir esos espacios dentro del aula, abrir esos espacios con los profesores para dialogar lo que nos incomoda, para hablar de lo que nos pasa, es parte de la labor que tenemos que hacer en este trabajo de intervención. Y que en ese sentido es hacer que la palabra circule, que no sea la norma la que se sobreponga, sino la palabra de todos los que están involucrados con los actos que se están presentando. Y ese es el trabajo que hemos venido haciendo de intervención en los espacios escolares, en las comunidades, en los trabajos entre comunidades y escuelas, para poder hacer ver qué pasa con esas escenas incómodas y se pueda encarar, ¿no? Y claro, en efecto, como dices, se trata de no estar solos, se trata de que todos los que estamos ahí involucrados busquemos las alternativas, las salidas, ¿no? Para aceptar las diferencias. Porque justo la escuela se vuelve, o los espacios sociales, porque no solo es la escuela, con pautas muy homogenizantes, ¿no? Que moralizan lo bueno y lo malo, como diría Eda, igual en los contextos que hemos dicho, lo bueno en la escuela, lo malo en el atrio de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces ponemos en revisión estos actos de poder y de control, ¿no? Y ponerlos a hacer ver y hacer hablar, pero también el decidir qué hacer con eso. Entonces esta es una parte importante de las intervenciones educativas que modifica, si se dan cuenta en la escena, y lo que estuvimos hablando, cambia el modo de abordaje de lo educativo. No es armar un programa en valores, no es armar un programa de actividades para la buena convivencia, no es hacer investigación y observar lo que pasa, como en la escena que está aquí en el libro hay una escena, si lo vieron en el cartel, de los monitos viendo la escena y se tapan o se tapan los oídos, y ese es el observador participante, ¿no? De la investigación, ¿no? Sino justo es abrirnos este espacio de diálogo y nosotros como educadores ser quienes propiciemos este espacio de observar eso incómodo para poder hablar de ello, trabajar y formarnos, porque eso es lo importante, cómo nos transformamos en otros sujetos que nos abramos a la pluralidad, ¿no? Y eso implica un posicionamiento ético y político, ¿no? Que está atravesando hacerme cargo de mi acto. Por ejemplo, en la escena con los profesores, con la directora, la angustia y el debate tienen que ver, o sea, el dilema en el que se enfrenta es cómo me hago cargo de mi acción, porque mi acción tiene repercusión, ¿no? Decían, repercute en mi ejercicio de poder, repercute en lo que el otro va a decir de mí, repercute. Entonces esos son los elementos que hay que poner en análisis, para decir, sí, va a repercutir, pero ¿por qué mi acción repercute en el otro en el sentido de favorecer la pluralidad? ¿Por qué me asumo que repercuta en mí en el ejercicio de unificar y de, como dice Silvia, poner abajo del tapete la diversidad? ¿Por qué no asumo que voy a hacerme cargo de la repercusión abriéndome la pluralidad? ¿Se dan cuenta? Y es la misma fuerza, pero ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo estamos usando ese ejercicio de poder? Y esa es una de las preguntas interesantes, ¿no? Acá me dice que tenemos que ir cerrando, pero la verdad es que Si quieres decirnos palabras, lo cerramos. Ok. A mí me parece bien interesante lo que sucedió recién acá, porque nos puso efectivamente en claro oscuro, ¿no? Todas estas incomodidades, y que
no hay un deber ser de cómo se deben hacer las cosas. Digamos, me parece que lo que tratamos de poner en escena es justamente si la sexualidad incomoda o se acomoda en la escuela, ¿no? Que no importa si sea privada, pública, digamos, que sea un espacio de comunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la sexualidad y con las nuevas identidades de género? ¿No? Entonces, en este sentido, me parece que no es solamente para los docentes y para los alumnos, sino también, primero, para nosotros mismos. Es una pregunta para nuestra propia incomodidad. ¿Qué hacemos con la sexualidad? ¿No? Entonces, después, esto va a tener un efecto de derrame en relación a cómo vamos a construir los dispositivos para que circule la palabra, como dice Tere, y para que nos propongamos herramientas de intervención y veamos qué sucede con estos dispositivos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con Gabriela Ramos, es la compañera que escribe sobre este tema, ella ha llevado adelante especialmente todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. No solamente con adolescentes, con jóvenes, con niños, sino y fundamentalmente con los docentes. En este sentido, digamos, como la pregunta que nos dispara, fíjense, digamos, estas resonancias, es, bueno, ¿qué hacemos con la sexualidad en la escuela? En una escuela patriarcal, heteronormativa, ¿no? Que marca las identidades fijas de hombres y mujeres, ¿no? Como si no hubiera posibilidad, digamos, de intercambio, y en donde lo que nos interesa es que se pare o que no se pare el alumno, ¿no? Entonces realmente digo, tenemos que empezar primero por nosotros mismos para ver qué nos pasa con esta incomodidad, y después ponerlo a circular y no tenerle miedo a la palabra. Yo le reconozco que no soy un especialista en el tema de sexualidad. Lo que quiero decir es que entre más se toquen elementos de intimidad del interior de los sujetos, es como más difícil romper barreras. Yo estoy de acuerdo con Villamil, donde dice hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad de la educación en México y de los maestros en México, ¿no? Y creo que es de lo más complicado, de lo más difícil, tocar temas como este de la sexualidad. Yo creo que si vamos construyendo herramientas, empezando, como dice Silvia, por nosotros mismos, de un convencimiento de cómo tratar estas nuevas expresiones de la sexualidad, en el propio discurso, continuamente la compañera dice, usted utiliza un lenguaje muy masculino, pues sí, es muy difícil para uno mismo hacer un cambio en la medida de que la historia, más historia de algunos de nosotros, es mucho más difícil hacer un cambio y incorporar de manera consciente un lenguaje más equitativo, de aceptar ciertas situaciones como un respeto a la diversidad. Entonces, hay que empezar por uno mismo, creo que es el primer elemento. Y luego ver con quién vas a trabajar. Yo creo que el trabajo con los maestros, que me parece indispensable, muy necesario, hay que partir también de cómo son, de qué traen en cuanto a formación, y esto será una labor a largo plazo, yo diría, ¿no? No lo veo tan sencillo, ¿no? Llevar ese tipo de escenas y lograr que con las escenas se logre ese cambio. Quizá saldríamos muchos de nosotros motivados de hacer y lograr un cambio en nuestra forma de ser, de tratar a los demás, pero no es sencillo. Yo solamente diría, tenemos un reto, y creo que lo que nos proponen las compañeras en su libro es precisamente mostrarnos algunas escenas, y que a partir de esa incomodidad que se genera, pues empezar a construir alternativas, construir dispositivos, y tal vez con la herramienta de intervención educativa, como dice Tere, ir avanzando en ese cambio. Bueno, finalmente pusimos de relieve en este calidoscopio la sexualidad, pero si le damos vuelta aparecen otros elementos que están puestos en el libro, que tienen que ver, por ejemplo, con el atravesamiento de la cultura digital,
en los sujetos, cómo la vivimos, cómo nos miramos, cómo la usamos, cómo somos parte de una maquinaria, digamos, el aparato hace que nosotros formemos parte de esa maquinaria, de cómo está funcionando maquínicamente. Y este es otro de los escenarios que aparecen en el libro. Finalmente, podríamos decir, como para cerrar, es que ponemos de relieve a los sujetos con sus cuerpos, no a los sujetos escindidos como en la idea de lo educativo de que por un lado está la mente, etcétera. No, los sujetos con sus cuerpos, con sus expresiones, con sus manifestaciones, en múltiples relieves, y que ese es el ángulo que se había dejado o se deja fuera en la lógica de las políticas convencionales en educación, pero también en las prácticas académicas, en las prácticas de la docencia, en las prácticas de investigación, en las prácticas de intervención. Dejamos fuera de foco a los sujetos mirados, atravesados por sus cuerpos. Entonces, esta es una alta provocación para que pongamos el ángulo ahí como docentes y como profesionales que nos estamos formando en educación. Y también hay tips, digámoslo así. Hay conceptos, hay reflexiones que están puestas para pensar sobre ello y poder actuar. Porque tampoco nuestra idea, justo al ser interventoras, es no quedarnos solo en la descripción y en la contemplación, sino que cada elemento sea una herramienta para hacer y para pensar. Y sentir pensar. Yo pensaba de cómo construir currículum vivo, ¿no? De cómo construir currículum a partir de las experiencias. Tere hablaba digamos, del cuerpo puesto, ¿no? Y que no es un cuerpo cualquiera, sino es un cuerpo sentipensante, un cuerpo deseante adentro de la escuela que siempre, digamos, atomizó la cabeza positivistamente, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo construir currículum vivo a partir de las situaciones que nos pasan en toda América Latina? ¿No? Estamos atravesando situaciones de femicidios, estamos atravesando situaciones de violación y de abusos, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, la verdad que yo digo, tenemos herramientas y elementos que nos está proporcionando la realidad misma como para, digamos, esto llevarlo al aula y construir con los sujetos mismos, desde nosotros, poder construir esos dispositivos de palabra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cerrar, pero queda abierta la posibilidad de seguir pensando juntos, la necesidad de seguir pensando juntos esto y tantas otras escenas que participan de acá, de este libro que se sigue reescribiendo. Y bueno, va a cerrar Adalberto y les quiero dejar mi cálido saludo a todos y a todas. Bueno, ya para cerrar ahora sí, ¿no? Y ya. Yo quisiera traer un poco la experiencia que tuvimos con Tato, ¿no? Como le decíamos cariñosamente, porque a mí me parece que hay siempre muchas preguntas que nos ayudan a compensar todo este asunto que plantea bien Adelina de la formación, toda una serie, digamos, de planteamientos que tienen que ver con aquello que uno se pregunta permanentemente en términos, lo va a plantear como Pavlovsky, en términos de cuáles son las escenas que uno teme. Cuando uno va a desarrollar su actividad profesional, pues la primera pregunta que uno se hace, o se la hace desde el inconsciente, desde las profundidades de su propia configuración de existencia, es decir, ¿yo a qué le temo? Cuando voy al salón de clase, ¿yo a qué le temo? Cuando asumo un papel directivo, ¿yo a qué le temo cuando soy alumno del primer año? ¿Yo a qué temo? ¿Cuáles son esos temores que uno tiene? ¿Cuáles son esas escenas temidas? Porque una escena temida, en la caracterización de Pavlovsky, es lo que a uno se enfrenta. Pero Pavlovsky cree que uno puede prever eso. Entonces, por eso plantea siempre la pregunta, ¿a qué escena teme uno enfrentarse? Y entonces ahí viene la reflexión. ¿Por qué? Porque ya desarrollado en el terreno de la acción, la reflexión
es un poco distinta. Ya tiene que ver con algo que uno ejerció en el terreno práctico, ya tiene implicaciones para uno, para los estudiantes, o de los estudiantes para uno, o de quien está gestionando el sistema, también ahí tiene un impacto. Y la idea de trabajar escenas es un planteamiento que viene desde Pichon Rivière, que tiene que ver con que siempre uno representa la realidad a través de una especie de drama, en donde cada sujeto que esté enfrente de uno cobra un lugar y un diálogo entre ellos y con uno. Entonces yo simplemente, para cerrar, sí les pediría que se llevaran como tarea, aunque es antipapluskiano, ¿no?, el asunto de pensar estas escenas que uno teme, que se presenten, o sobre esta magnífica idea de las escenas incómodas, y que uno puede ir pensando también muchas formas de ir caracterizando las escenas, y uno las tiene que ir pensando y haciendo de ellas un proceso formativo. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todos ustedes y a los que nos están viendo desde las unidades UPN. Salud. En esta transmisión. Salud por la intervención del colectivo. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, un anuncio. Vamos a poner una lista para quienes les interese el libro. Necesitamos que nos pongan su nombre y su correo electrónico. Tenemos dificultades para hacer llegar los libros que son editados en Argentina, México. Este es un libro editado en Argentina y trajimos muy pocos ejemplares. Bueno, Silvia pudo traer los ejemplares que le permitió su equipaje y como ya se presentó en Tijuana, en Ensenada, en Pachuca, etcétera. Entonces hemos decidido que hacemos una lista a quien le interese con su correo. Estamos viendo cómo podemos hacer una distribución que sea accesible económicamente y que también pueda circular, porque uno de los problemas por la distribución tiene que ver con los que se encarece mucho el costo del libro. Entonces, si nos hacen favor a quienes están interesados de anotarse en la lista, poner su nombre y su correo, nosotros les haremos, ya resolviendo el mecanismo, les haremos llegar un correo para decirles cuánto costará y de qué manera se los hacemos llegar, ¿no? Y de qué manera hacemos la transacción correspondiente, ¿no? Mientras tanto, pues agradecemos su presencia y esperemos que tengan deseos de leerlo y de usarlo. Educar para transformar.